El San Jorge y el Dragón de Rubens es un cuadro muy interesante por varias razones. Es uno de los cuadros más tempranos del pintor que tiene el Museo del Prado y es un cuadro en el que vemos un detalle, una anécdota que yo creo que es revelador sobre la creatividad de Rubens, qué es lo que pretende como pintor. Si nos fijamos en la boca del caballo vemos que está rodeada de baba y eso es un elemento muy inusual en la pintura de caballos hasta el momento en el que aparece Rubens en escena y por el contrario es muy frecuente a partir de ese momento y lo es por influencia de cómo él pintaba. Le imitan muchos pintores al hacer esto. Seguramente se inspira en algunos textos clásicos que utilizan la imagen literaria de la baba en la boca del caballo para transmitir la noción de la pasión o de la vida, de la vitalidad, del pálpito de la vida. Y también en la historia que cuenta Plinio el Viejo de dos pintores griegos, dos pintores de la antigua Grecia, Protógenes y Nealques, que buscando precisamente conseguir eso, buscando transmitir sensación de pálpito, de vida real, no de apariencia de realidad, sino de realidad vital, consiguieron este objetivo que buscaban, pues añadiendo baba a la boca de un perro y de un caballo. Es interesante que Rubens recoge estas fuentes, ha leído a Plinio, conoce la historia de Protógenes y Nealques, conoce como poetas antiguos como Virgilio, por ejemplo, en la Eneida, utilizan la imagen poética del caballo con baba en la boca para transmitir la sensación de vitalidad, y lo utiliza él para hacer lo mismo, y lo utiliza él cuando no lo habían hecho ningún pintor antes que él, y eso es especialmente interesante porque nos revela una de las cualidades fundamentales del arte de Rubens, una de las cualidades yo creo que más tenemos que apreciar o de las que más podemos aprender, que es precisamente esa sensación de que lo que él consigue transmitir es una versión exaltada de la vida, es una vida que es incluso más real que la vida misma. No es pintura como sucedáneo de la vida, sino que es pintura como exaltación de la vida.